ingresando el resto. Entonces, buenas tardes a todos, a los académicos, investigadores, colaboradores, alumnos de pre y posgrado. Estamos en este ciclo de seminario. Este es el cuarto seminario de este primer año. Corresponde a las actividades de colaboración internacional y en esta oportunidad Stefano Pantaleone ha aceptado nuestra invitación tanto de Caterine como del programa de doctorado para presentar su trabajo. Y en estos momentos entonces voy a dejar a Caterine quien nos presente a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Stefano Pantaleone con el seminario titulado Modelamiento computacional, un laboratorio virtual, sus capacidades y perspectivas. Stefano es doctor en química de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Torino y hace parte de un proyecto que realiza estudios químicos cuánticos en la interacción de moléculas de interés biológico y su superficie de minerales de meteoritos, que es financiado por la Agencia Italiana del Espacio y es liderado por el profesor Piero Ugliengo. Stefano tiene una amplia formación y experiencia en el modelamiento de sistemas periódicos, especialmente con los programas BAS y CRISTAL, y este último fue desarrollado en su alma mater. Los dejo con Stefano y agradezco desde ya a Stefano por su interés en compartirnos todo su trabajo en esta tarde para nosotros y noche para él. Vale, muchas gracias, Caterine, y quiero agradecer también toda la Escuela de Doctorado por invitarme aquí y por darme la oportunidad de compartir mi recerca. Entonces, hoy vamos a hablar un poco en general de química computacional y de cómo se modeliza un sistema, lo que se puede hacer y las limitaciones de esta técnica en solucionar problemas de tipo químico. Vale, entonces, un poco de historia, como ya ha dicho Caterine, hice el doctorado en Barcelona, que es donde nos conocimos, yo y Kate, y antes hice mi tesis de máster en Torino, donde estudié un tipo de material que se llama boro-hidruro, que es interesante porque por decomposición térmica produce hidrógeno molecular, que es lo que alimenta las pilas de combustible. En Barcelona empecé mi trabajo en química prebiótica, que todavía es mi línea de investigación principal, y en particular trabajando en la formación de péptidos catalizada por óxido de titanio. El año pasado, en Grenoble, estudié procesos que ocurren a la interfaz con granos de polvo, estos son modelos de granos de polvo, en el medio interestelar, para llegar a lo que estoy estudiando ahora mismo, que es el atrapamiento de moléculas biológicas, en este caso son moléculas de glicina, en materiales meteoríticos. Entonces, ¿cómo se hace para conseguir todo esto? La primera cosa que necesita un químico computacional es una estructura con la cual pueda jugar. ¿Y cómo se obtiene? Con la difracción de rayos X, que se obtuvo por la primera vez en el 1914, cuando se solucionó la estructura del cloruro de sodio. Un ejemplo más interesante fue la estructura del benceno, obtenido gracias a esta mujer extraordinaria que por la primera vez solucionó un problema de muchos años, o sea, comprobar que todos los átomos de carbono fueran iguales por simetría y que el enlace carbono-carbono en el benceno no es ni single ni doble, sino un intermedio entre los dos. Hoy todas las estructuras están disponibles en muchos databases que se actualizan cada día, donde es posible encontrar el punto de partida para hacer nuestra simulación, que sea una molécula orgánica o un material inorgánico o una combinación de los dos, como por ejemplo estos que se llaman Metal Organic Framework,
para llegar finalmente a las proteínas que en los últimos años han crecido de una forma exponencial. Muy bien, entonces, ahora que tenemos una estructura, necesitamos unas herramientas matemáticas para poder estudiar nuestro sistema y finalmente sacar las propiedades que nos interesan. Esta slide digamos, es broma porque no me interesa enseñaros las ecuaciones de la mecánica cuántica, porque si no, al final terminamos como estos señores, pero lo que sí que me interesa es el concepto. Entonces, en la ciencia tenemos básicamente dos posibilidades. La primera es, por ejemplo, salir de casa en una noche muy linda y muy hermosa, mirar las estrellas, los planetas y los cuerpos en el espacio, y gracias a las observaciones experimentales podemos dibujar, por ejemplo, un modelo de sistema solar. La otra posibilidad, que digamos es mucho menos romántica, es quedarse en casa con papel y bolígrafo y notas las fuerzas y las interacciones entre los cuerpos del sistema solar. Igualmente se pueden sacar las posiciones y las velocidades de los cuerpos gracias a las leyes de Newton. Y entonces al final igualmente podemos llegar a un modelo del sistema solar. En realidad no hay una línea de separación, sino un continuo intercambio de informaciones entre los dos mundos. Y esto es muy importante porque en la ciencia de hoy no podría existir la parte izquierda de esta diapositiva sin la derecha y al revés. Es claro que en nuestro caso no se puede utilizar Newton porque no estudiamos planetas, sino átomos y moléculas, entonces cuerpos microscópicos, donde la mecánica clásica falla. Entonces hay que utilizar la ecuación de Schrödinger. Y lo que es muy sorprendente es que haya un tío que propone una ecuación que básicamente no sabe solucionar si no fuera para sistemas pero muy simples. El problema es la que se llama correlación electrónica, que todavía, después de casi 100 años, es un problema que no ha sido solucionado de una forma analítica. Tenemos que esperar muchos años antes del nacimiento del papá de todos los métodos cuánticos para llegar finalmente a nuestros días, donde hay muchísimos métodos que solucionan esta ecuación imposible de una forma más o menos aproximada. Antes hemos dicho que la mecánica clásica no se puede utilizar para estudiar átomos y moléculas, y esto es verdad en parte, digamos, porque aquí sí que hay métodos que utilizan la mecánica clásica, pero, digamos, el truco es que están parametrizados con métodos cuánticos o con parámetros empíricos, entonces experimentales. Vale, entonces todo esto es muy interesante, pero ahora, digamos, el importante es sacar alguna información de tipo químico de esta ecuación, porque de momento solo hablamos de matemática y física. Y la química llega en el momento en que vamos a jugar con esta ecuación. Entonces, una vez nota la energía y la función de onda, haciendo simplemente la derivada primera de la función de onda, se obtiene el gradiente y entonces se puede optimizar la geometría, que significa llegar a una estructura estable, sobre la cual se pueden hacer las derivadas segundas y entonces obtener las frecuencias vibracionales, que finalmente ya es algo que se puede comparar con datos experimentales. Y si pongo la función de onda en un campo eléctrico y mido la respuesta de esta función, lo que se obtiene son las intensidades IR y gamma, y entonces los correspondientes espectros. Y si vamos a excitar los electrones, también tendremos los espectros UV visibles. Y analizando la wave function se puede sacar muchísimas propiedades como son la estructura de bandas de un material, las cargas atómicas,
dónde están localizados los spin, por si hay electrones desacoplados. De momento solo estamos teniendo en cuenta la energía electrónica del sistema, sin tener en cuenta ni temperatura ni la evolución temporal de mi sistema. Pero si yo introduzco estas cantidades, lo que pasa es que entramos en el mundo de la dinámica molecular, que nos permite modificar las condiciones del sistema variando temperatura y presión para adaptar nuestra simulación a las condiciones reales del experimento. Este es un mundo muy complejo de verdad que al final nos permite también estudiar procesos que tardarían mucho en el tiempo porque tienen que sobrepasar muchas barreras de activación, como por ejemplo el folding de las proteínas. Vale, entonces, como hemos visto antes, hay muchos métodos que se pueden utilizar y aquí hay unos cuantos ejemplos. Y la información más importante de esta diapositiva es que no hay un método que es mejor que otro a priori. Todo depende de qué sistemas queremos estudiar, cómo se puede modelizar, qué propiedad nos interesa, y entonces se puede elegir el método mejor, que será al final un balance entre el coste computacional y la precisión. En los resultados que os enseñaré, todo está hecho con el DFT, que es un método bastante acurado y que pero ya permite tratar un número de átomos que es bastante interesante, o sea, ya se pueden hacer cosas interesantes. Perfecto, entonces llegamos a cómo se modeliza un sistema. Entonces la idea básica es reducir la complejidad. Entonces aquí lo que queremos hacer es simular este sistema donde simplemente hay agua que moja una mano y es claro que en ese sistema, primero de todo, el problema es que hay un número de Avogadro de átomos y esto no se puede simular. O sea, no existe un método ni ordenador capaz de procesar un número de Avogadro de partículas. Entonces, la primera cosa es fijarse, por ejemplo, en la interfaz entre el agua y las celdas de la parte exterior de la piel, pero todavía este es un sistema demasiado complejo. Y lo que se puede hacer en este caso es considerar lo que es de verdad irreducible, sobre todo en esta parte, que, o sea, como son celdas, son muchos billones de átomos. Entonces, lo que se puede hacer es aproximar la parte exterior de la piel con la proteína que es dominante, no solo en la piel, pero también, por ejemplo, en los tendones o en general en todo lo que es el tejido conectivo, que es la proteína de colágeno, interaccionando con moléculas de agua. Es claro que en principio podría seguir simplificando, ¿vale?, hasta poner una molécula de glicina y una molécula de agua sola. Ahora, es muy claro que en este proceso de simplificación, el importante es seguir la intuición química y también considerar lo que está disponible a nivel de recursos de cálculo. Ahora, en el específico, me gustaría decir algo sobre cómo se modeliza una superficie. El punto de partida, lo hemos visto antes, es la difracción de radios X para obtener el bulk del material que nos interesa, o sea, la celda unitaria que define mi sistema macroscópico, que en este caso es el óxido de titanio. La idea es pasar de un sistema con periodicidad 3D a un sistema con periodicidad 2D, o sea, una superficie. Y esto se consigue cortando el bulk en un plano. Y al final lo que se obtiene es una superficie que sigue siendo periódica en dos direcciones, que serían la dirección B y dentro y fuera de la pantalla, mientras la dirección Z es básicamente el grosor de la superficie. Vale, entonces ahora la pregunta es si
todas las superficies que se generan de esta manera se pueden utilizar. Y la respuesta es no, porque una superficie debe ser estequiométrica, como en este caso, porque si no tendríamos un sistema con cargas. Y como es periódico, también la carga se replica y esto lleva a un sistema con carga infinita, que digamos es un absurdo, que no puede ser, sería demasiado inestable. Y además, la superficie no debe tener momento dipolar en la dirección no periódica, que os recuerdo es esta dirección, la dirección Z. Y esto es debido al hecho de que el grosor no puede ser casual, pero debe ser suficiente para que esta propiedad sea a convergencia, como se ve en estas gráficas. ¿Qué es esta energía? Es básicamente el coste que hay que pagar para generar la superficie a partir del bulk. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo voy a generar una superficie, se ve bien aquí, lo que se ve básicamente es que estoy cortando enlaces, que entonces es un coste energético. Y entonces, ¿qué tiene que ver el momento de dipolo con el tema del grosor? El tema es que si yo tengo un momento de dipolo en la superficie más fina, como voy aumentando el grosor de la superficie, también irá aumentando el momento dipolar. Y al final lo que tendré es una estabilidad en la estructura electrónica. Entonces, para una superficie que no se puede utilizar, nunca veré unas gráficas así, o sea, donde se ve una convergencia muy limpia, digamos. Otra cosa muy importante es que a veces hay superficies que no son estables, como en este caso, ¿vale? Esta superficie es estequiométrica y, como se ve, no tiene momento de dipolo en esta dirección, pero igualmente es muy poco estable. Y entonces reconstruye de una forma automática. Y esto se ve aquí en estas imágenes increíbles, donde casi se ven los átomos, ¿vale? Y entonces aquí el tema es modificar la superficie, ¿vale? Añadiendo, por ejemplo, unas cuantas unidades de óxido de titanio para llegar a un sistema que se parezca al sistema real. ¿Vale? Aparte de las superficies, se pueden modelizar estructuras varias, digamos, siempre a partir de la estructura experimental obtenida por rayos X. Un ejemplo son los que se llaman nanorods, que se obtienen simplemente cortando dos planos a la vez, ¿vale? Y esto sirve, por ejemplo, si yo quiero estudiar la interfaz entre dos superficies. O también a partir de un layer de grafeno, si vamos a plegarlo de una forma o de otra, lo que se pueden generar son nanotubos, varios nanotubos de carbono o moléculas, o sea, sistemas que han perdido totalmente la periodicidad, ¿ok? Que en este caso son básicamente fullerenos. Vale, ahora vamos a ver unas cuantas aplicaciones prácticas en el campo de la química prebiótica, que es mi línea de investigación principal y que es interesante porque se ve que cubre una escala de tiempo muy ancha, porque, digamos, todo lo que había antes de la vida es química prebiótica. Entonces, en la primera fase de la formación de un sistema de planetas, donde hay estos espacios negros que parecen vacíos, pero no es totalmente vacío, ¿vale? Lo que pasa es que se forman moléculas muy simples en la interfaz con granos de polvo, que, digamos, este es un modelo gráfico y aquí tenemos un posible modelo estructural. Pero nosotros estamos más interesados a lo que pasa en la superficie, ¿vale? Entonces, aquí tengo una película. Un momento. Es que con el puntero no puedo. Ok.
¿vale? Entonces aquí tengo una película que básicamente sería la formación de hidrógeno molecular por encima de un modelo de grano de polvo. Y esto es lo que os decía antes sobre la dinámica molecular, o sea, que aquí lo que se ve de verdad es el proceso completo a partir de los reactivos, que son dos átomos de hidrógeno, y se ve la formación de la molécula de hidrógeno y que al final se va a la fase gas. Entonces, digamos, esta simulación explica la abundancia de moléculas de hidrógeno en el medio interestelar. ¿Y por qué es fundamental la presencia del grano de polvo? Porque si vamos a simular una reacción en la fase gas, o sea, sin moléculas de agua alrededor, lo que se ve es que al principio la molécula sí que se forma, pero al final el enlace se rompe, ¿vale? Y el hidrógeno se aleja del CO. ¿Y aquí qué está pasando? Bueno, aquí lo que está pasando es que si vamos a mirar estas gráficas, básicamente la energía potencial en algún momento baja, que es cuando se forma el enlace, porque estamos estabilizando la estructura electrónica si vamos a formar un enlace, pero como resultado de la ley de la conservación de la energía, se produce un aumento correspondiente de energía cinética, que entonces va a romper el enlace que se forma. ¿Por qué? Porque no hay moléculas que puedan aceptar esta cantidad de energía. ¿Qué pasa si vamos a considerar el grano de polvo? Si vamos a considerar este modelo de hielo, lo que se ve es que sobre todo la primera esfera de coordinación del HCO radical acepta esta cantidad de energía y puede finalmente estabilizar la molécula. Entonces, esto, digamos, es muy importante porque aquí se ve claramente que sin los granos de polvo no se podrían obtener las moléculas básicas para, digamos, construir moléculas más complejas. Bueno, ahora, si vamos muchos billones de años después, donde ya los planetas están formados, lo que pasa es que harán moléculas mucho más complejas, digamos desde un punto de vista astrofísico, porque digamos, para los químicos siguen siendo moléculas simples, porque vamos a hablar de meteoritos, que son tan importantes porque lo que pasa es que pueden atrapar moléculas que son muy simples, como los aminoácidos, o, por ejemplo, este material, que es importante porque por la simple interacción de moléculas de agua produce ácido fosfórico, que es otra molécula muy importante que se encuentra, por ejemplo, como grupo fosfato en el ATP, en los ácidos nucleicos y así adelante. Entonces, los meteoritos básicamente se pueden considerar como un depósito molecular para la vida. ¿Y qué pasa? Que en algún momento estos meteoritos llegarán a los planetas. Y entonces todos conocemos la importancia de los aminoácidos porque son la base para formar los péptidos y digamos más adelante en la reacción, finalmente las proteínas. Pero el proceso de condensación, digamos, es muy difícil en fase gas porque, como ven aquí, la barrera es muy alta. Estos son kilojulios por mol, ¿vale? Pero si vamos a poner un viejo amigo que es el óxido de titanio, ya se ve que la barrera baja. Y si vamos añadiendo un aminoácido más que puede ayudar la transferencia protónica, se ve que esta barrera, básicamente, digamos, la reacción es barrierless, ¿vale? O sea que, digamos, produce el dímero de la glicina de una forma bastante rápida. Vale, entonces ahora quiero enseñaros
no sé cuánto tiempo es, pero bueno, quiero enseñaros el último ejemplo que, digamos, tiene más interés en la aplicación práctica y médica, digamos, que es este modelo de sílice, que está hecho muy bien en términos morfológicos, como se ve aquí desde esta imagen de microscopía TEM, pero también desde el punto de vista espectroscópico, porque aquí se ve que la distribución de grupos silanólicos está muy bien representada. Y este modelo sirve para el transporte de medicamentos en el cuerpo humano. Un ejemplo entre muchos es el ibuprofeno. Vale, entonces aquí simplemente quería, digamos, enseñar la diferencia que hay cuando todavía no habían ordenadores, que los integrales se calculaban a mano, y, digamos, los recursos de hoy, que ya con un personal computer se pueden, digamos, hacer cositas para llegar finalmente, digamos, a los clústeres y a los supercomputadores, donde se pueden de verdad correr simulaciones muy complejas con muchos átomos y a un nivel de cálculo que es bastante acurado, digamos. Y también quiero enseñaros como, digamos, última cosa, una manera de mejorar la calidad del cálculo, que es básicamente introducir algunos parámetros empíricos en los cálculos de química cuántica, que funcionan muy bien para llegar a los últimos métodos que son aún más empíricos, pero aquí se ve, digamos, la diferencia entre un método que utiliza la química cuántica, ¿vale? Y métodos más baratos donde, digamos, todas esas estructuras pueden correr en un personal computer y, digamos, la precisión del cálculo es bastante buena porque todos los puntos rojos están, digamos, alrededor de esta línea negra. ¿Vale? Entonces, digamos, este puede ser un poco el futuro. Bueno, en fin, quiero marcar la colaboración que tengo con Caterine y con nuestro experimental de referencia, José, que es un experto de aleaciones y de difracción de rayos X. Y aquí, digamos, la idea es juntar las informaciones de sus experimentos con nuestros modelos y entonces mejorar las propiedades de este material añadiendo un porcentaje de boro y este es todavía un work in progress. Vale, entonces aquí he terminado y quiero agradecer a todos mis colaboradores y los que de verdad han hecho los cálculos. Y sobre todo quiero agradecer una vez más a Caterine y la Escuela de Doctorado y todos los que están conectados. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano. Vale, he tardado mucho, ¿no? Bueno, agradecer a Estefano por la presentación y bueno, dejamos para los que tengan algunas preguntas, comentarios y podamos interactuar con respecto al tema que igual yo le he comentado un poco a Estefano, que es un doctorado que tiene 3 líneas y la idea es que vamos integrando esta parte de química computacional a toda la parte experimental. Bueno, la parte de química probiótica creo que es de bastante interés para todos también porque desarrolla una muy buena parte también de astroquímica, astrofísica y se abren a muchas otras líneas de investigación. Entonces, los dejo para alguien quiera preguntar. Si nadie empieza, voy a romper un poco la... Sí, hay Ana una Montero mano. tiene... Hay una mano. Yo sí, no he levantado. Estoy levantando la mano físicamente. Hola, bueno, muchas gracias, Estefano. Muy interesante la charla, bien
bien extendida para entendimiento general, lo cual es súper importante, sobre todo en esta área. Yo también hago un poco de simulación computacional y por eso me gusta mucho el enfoque este que le has dado, ¿no? Mi pregunta es más por curiosidad de algunos detalles. En la parte donde hablas de los caminos de reacción, esas interacciones, pregunto, ¿se hacen esas reacciones, las estás modelando con alguna, o sea, en condiciones de vacío, un modelo de vacío, o estás incluyendo de alguna manera condiciones de alguna presión diferente a la presión atmosférica? Si eso tiene que ver. No, digamos, el camino reactivo que he enseñado no, es todo, digamos, es puramente energía electrónica. Perdón, es energía de Gibbs, pero, digamos, está en el vacío, no hay disolvente, no es una dinámica molecular, entonces no... Ya, digamos, ok, no, esa era mi duda, no sé. sí. 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 O sea, entonces la entropía realmente es energía interna. La energía de Gibbs, sí, no, es una energía de Gibbs. Puse la temperatura, la puse, porque no me recuerdo, pero creo que son 25 grados. Sí, son 25 grados, sí, la presión es de una atmósfera. Sí. Claro, entonces la contribución a que baje la energía de activación y se produzcan esas formaciones de compuestos básicos de la vida es por la composición de los materiales en interacción, ¿cierto? Sí, ok, interesante. Bien, muchas gracias. De nada, a ti. Ya, Diego. Gracias, Karin. Uy, Estefano, súper, me gustó mucho la presentación. La verdad creo que resume muy bien los principales aspectos, yo creo, de química computacional, lo más básico, ¿ya? Por ejemplo, sí, tú sabrás, Ana también, Catherine, un mundo mucho más complejo de lo que se ve o de lo que se pueda transmitir en una presentación. Una consulta también, curiosidad y relacionada a lo que decía Ana, era si en el caso de estas reacciones llevadas a cabo en estos minerales o polvos estelares, ¿existe alguna variable del mismo entorno que determina los procesos que están ocurriendo, o en sí es el mismo material el que determina que ocurra o no ocurra una reacción de ese tipo? No, bueno, todo depende de la superficie. O sea, porque, por ejemplo, lo que he enseñado en el tema de la condensación de los aminoácidos, ¿vale? En ese caso la superficie es óxido de titanio. Entonces, digamos que hay un metal que, digamos, ya puede coordinar el aminoácido y, digamos, impacta mucho en el cambiar la estructura electrónica del aminoácido. En el caso del polvo interestelar, por ejemplo, de momento yo solo he utilizado moléculas de agua, que, digamos, entonces no interaccionan mucho desde un punto de vista electrónico, sino simplemente, básicamente en la superficie, sobre todo si es amorfa, es la mayoría de los polvos interestelares, digamos, hay cavidades, hay huecos, agujeros, entonces, digamos, allí la interacción es más de tipo dispersivo, entonces son interacciones débiles, ¿vale? En el caso del óxido de titanio hay enlaces fuertes, se producen enlaces fuertes con, por ejemplo, la glicina, enlaces casi que son covalentes, y entonces este es el efecto catalítico de la superficie. Okay. Ahora, no sé si había alguna pregunta más específica o si más No, o menos... no, era eso, más que nada de la superficie. Y también un comentario final para los chicos, también los profesores. A veces en esta reacción del espacio, o sea, la química interestelar, podríamos decirle, la astroquímica, Sí, sí. se trabaja con moléculas chiquititas, ¿cierto, Estefano? Pero en Sí, realidad sí. la complejidad es saber cómo se llega a la formación de esas moléculas, finalmente es lo más interesante, porque Claro. hacer un experimento en las mismas condiciones del espacio, lo cual se hace, pero en realidad yo creo que llegar a condiciones extremas. Digamos que sí, hay casos, bueno, no muchísimos, pero hay casos en que, digamos, la química computacional puede ser
no quiero decir más acurada de un experimento, pero normalmente, ahora yo no soy experimental, entonces me falta un poco los detalles, pero lo que se hace en los experimentos de laboratorio, cuando se intenta reproducir las condiciones del espacio, es que, digamos, se utilizan radios con una densidad de material que es demasiado alta, ¿vale? Entonces siempre se sobreestiman las cantidades de moléculas que se producen. Mientras, sí, digamos, con la química computacional, si yo voy a simular una reacción en fase gas, o sea, sin moléculas, bueno, allí hay el vacío de verdad, o sea que no hay nada, solo las moléculas que pongo y ya está. Tremendo, muy buena contribución. Gracias, Estefan. A ti. Eso de mi parte. ¿Alguien más? Yo quería preguntarte, Estefano, si de los trabajos, por ejemplo, de la parte de astroquímica, ¿ustedes reciben alguna información, por ejemplo, de la agencia interestelar, específicamente algún aporte experimental para que indique qué aminoácido trabajar o qué resultados experimentales para acercar el experimento computacional? Sí, a ver, digamos que en el caso, por ejemplo, de los meteoritos, hay datos experimentales donde básicamente se analizan los meteoritos que se han caído en la Tierra. Para lo que concerne las moléculas en el medio interestelar, entonces en estos espacios vacíos que he enseñado antes, hay observaciones de tipo experimentales, que serían estos discos enormes, como que son los observadores, como no sé si conoces ALMA, que es un observatorio en Chile, me parece. Es uno de los más grandes del mundo. En ese caso, sí, con experimentos de espectroscopia IR y rotacional sobre todo, saben más o menos las moléculas que pueden estar allí en el medio interestelar. ¿Por qué TIO2? O sea, sabemos que TIO2 igual en la Tierra es muy abundante, pero en el espacio. No, en el espacio no es muy abundante, pero lo que os he enseñado antes sobre el TIO2, digamos, estamos en la aproximación que, digamos, la reacción ocurre en la Tierra. O sea, la idea es que los meteoritos llevan material orgánico sobre la Tierra y allí ocurren las reacciones. Porque de toda manera, para que ocurran, por ejemplo, reacciones complejas como la condensación, que también se trata de romper y formar enlaces, ya son reacciones que necesitan que sobrepasar una barrera. ¿Vale? Mientras en el caso de la química interestelar, bueno, en ese caso son más reacciones de tipo radicálico, que entonces no necesitan una barrera para sobrepasarse, sino que, digamos, ocurren instantáneamente. Bueno, Estefano, quizás de pronto preguntarte cómo ver las perspectivas dentro de la química computacional hacia el área de materiales, que es de pronto lo que nosotros igual, bueno, y sobre todo sólidos periódicos, sistemas cristalinos, que tú, ¿cómo ves las proyecciones actuales en esta área? Bueno, digamos que el tema de los sólidos siempre es un poco más lento que el tema molecular. O sea que, digamos, todas las herramientas para solucionar la ecuación de Schrödinger, digamos, en general, se desarrollaron antes para sistemas moleculares y después de unos 30 años se llegó a solucionar también la ecuación de Schrödinger periódica. Pero digamos que también en el caso de los materiales se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo con los supercomputadores. Eso es necesario, digamos. Es casi imposible hacer simulaciones complejas con
digamos, con los clústeres locales. Y seguramente ahora también la inteligencia artificial, el machine learning, es algo que, digamos, ese es el futuro de verdad, que yo tengo que diros la verdad, no sé casi nada de estas cosas que son muy nuevas, pero claro que si hay un futuro, yo creo que puede ser él, porque al final, digamos, el tema es eso, o sea, llegar de alguna manera a una precisión casi digamos, de nivel couple cluster, con un tiempo de cálculo que es básicamente cero. Y esto ya se ha demostrado que, digamos, si el algoritmo está hecho muy bien, digamos, el nivel es este, o sea que se obtiene una precisión perfecta, digamos, a un coste muy bajo. Sí, sí, simplemente como adicionar de que es eso, o sea, llegar al modelamiento de materiales iguales ha tenido en los últimos años un desarrollo muy vertiginoso, pero hoy en día tiene una buena precisión, ¿sí? Usando supercomputadores, los programas específicos para esta área y creo que, por ejemplo, los que estamos aquí podemos explotarla bastante porque tenemos una interacción entre la parte de ingeniería, de química de materiales, de química computacional y se puede llegar a una muy buena interacción. Y, por ejemplo, por Pero, perspectivas, yo pienso que también es muy rápido como ha ido cambiando todo y seguramente, no sé, en una década más, en unos 20 años más, estaremos hablando de los computadores cuánticos, por ejemplo, para el desarrollo de la parte de la química. también ahora me he olvidado totalmente de hablar de computadores cuánticos, pero sí, eso también puede ser una cosa muy, muy interesante, muy interesante. Y Ana, tampoco... No, perdón. dime. Ana quiere adicionar algo más también, creo que. Sí, Bueno, dale. pero que termine Estefano, que estaba diciendo algo. No, bueno, simplemente quería decir que también hay, bueno, aparte de los procesadores, digamos, más clásicos que se utilizan, también hay las GPUs, que son las gráficas, los procesadores gráficos, que son básicamente los que hay en la PlayStation, ¿ok? Que pero se pueden y se utilizan. Nosotros tenemos un supercomputador aquí en Italia que es todo hecho con procesadores gráficos y que, digamos, tiene una performance que puede ser como 200, 300 veces la que es la correspondiente del procesador que utilizamos cada día en los computadores. Bien, gracias. No, aprovecho una última preguntita y es Sí. sobre, al final comentaste sobre el nuevo hamiltoniano time binding, pero que en química lo conocemos como semi-empírico, que es el extended time binding del grupo de Grimme, Sí. como una, sin duda parece ser la variante barata para el futuro, ¿no? Mi pregunta es, Sí. sobre tu experiencia, si has podido, por ejemplo, hacer ya reacciones con ellos o se está quedando para optimizaciones o dinámicas. No, reacciones no. No, Nunca, okay. Nunca lo he hecho No has personalmente. inventado, ok. Nunca lo he hecho personalmente, no. Pero Okay. porque, digamos, el tema difícil es que, claro, cuando tú tienes una reacción es muy importante describir muy bien los electrones, o sea, los enlaces que se rompen y que se forman. Y, digamos, estos métodos, lo que es seguro es que estos métodos fallan para los radicales. Okay. Sí. O sea que ya tratar los radicales es un poco complejo, pero digamos, no existe un método que sea súper barato y que solucione todo. Entonces, claro, hay que un poco adaptar el método mejor para el sistema que se está estudiando. Pero sí, para, digamos, los sistemas closed shell, entonces que no tienen electrones desapareados, los métodos que de Grimen funcionan muy, muy bien con un error que puede ser el 10% con respecto a un DFT muy bueno, digamos. Yeah. Okay. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Terry, ¿va a adicionar algo? Tienes el micrófono apagado. Hola, Estefano, muchas gracias.
¿Se escucha? Sí. Sí, Estefano, muchas gracias, tu presentación muy buena. Yo te quería hacer una consulta con respecto, si bien el dióxido, en 3 puntos. El dióxido de titanio tiene distintas fases, generalmente hablamos rutilo, anatasa y también hay bruquita. Sí. Y estas coexisten, pero también en realidad en distintos materiales uno los tiene como policristalino y además hay defectos. ¿Tú conoces alguna manera en la cual se puedan modelar estos defectos? Bueno, sí. A ver, lo mejor yo creo que sería utilizar nanopartículas. Porque con las nanopartículas tú puedes sí, modelizar defectos y también la interfaz entre distintas superficies. O sea, se pueden modelizar muchas más cosas. El tema es que con las nanopartículas ya hay que utilizar muchos átomos. No he podido enseñar porque sí tenía también una slide donde decía algo de las nanopartículas, pero no tenía bastante tiempo. Pero yo creo que puede ser, bueno, se puede también modelizar con un sistema periódico y allí depende de, digamos, cómo uno quiere modelizar el defecto. Porque, Claro. okay. Pero sí. Y una pregunta, ¿y un método mixto, por ejemplo, entre QM y MM? ¿O los tipo Onion que usan otros programas? No la... Ok, sí, o sea, sí, también el Onion es un método que he utilizado mucho y sobre todo acoplado a los métodos de Grimm y funciona seguramente muy bien porque en ese caso tú puedes, digamos, utilizar una parte, digamos, ad alto nivel computacional como puede ser DFT o Couple Cluster también. Porque en ese caso eres tú que puedes definir cuáles son los átomos que están descritos por un nivel y sí, eso también te permite compensar, colocar precisión en la región que tú necesitas tener precisión. Exacto. Y un poco soltar y dejar más libre la parte menos interesante. Sí. Exacto. No, muchas gracias. A ti. Bueno, no sé si, creo que nadie más tiene comentarios. Ya. Entonces, finalmente, bueno, quiero agradecer a Estefano por su excelente presentación. La idea era que hiciéramos una buena interacción desde la parte fundamental hasta una parte más avanzada. Quiero también comentarles que, bueno, el año pasado Estefano tenía planeado una visita con nosotros y, bueno, esperamos que durante este 2021, tal vez terminando, pueda acá acompañarnos en algún periodo. Y, bueno, ya Estefano lo mencionó, tenemos una colaboración en progreso y, bueno, la idea es que también durante este año podamos ver el fruto de este trabajo. Así que, de nuevo, muchas gracias por el seminario, Estefano, a todos por la participación y no sé, Glantina. Nuevamente agradecerle entonces a Estefano por aceptar nuestra invitación del programa de doctorado. Hay algunos alumnos que están presentes, así que eso es bueno porque de todas maneras este seminario va a quedar grabado, así que ellos lo pueden ver nuevamente. Así que te agradecemos, Estefano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengas buenas noches, Estefano. Muchas gracias, Estefano. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao a todos.